Mónica, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, bien. Preocupada por estos temas, ¿no? Sí. Veíamos esta reunión en la que participaron, bueno, varios legisladores, Clara García, bueno, vos encabezando el encuentro, Mónica Peralta, Giselle Mahmoud, vemos a Erika Ines, Carlos Delfrade, preocupados por los humedales. Quería arrancar en principio por eso. Sí, mira, la verdad es que fue una convocatoria cuando yo la pensé para ir previniendo lo que iba a empezar a pasar en agosto. Con respecto a nuevamente sabíamos que iba a haber quemas, Ujú. entonces dijimos, bueno, vamos a adelantarnos, pensamos esa reunión desde ese lugar y cuando realicé la convocatoria y tuvimos esta participación de, en primer lugar, mis pares, mis compañeras diputadas y diputados de la Comisión de Ambiente y otros legisladores y legisladoras, y bueno, estuvo también el senador también Raceto, presidente Ah, de la Comisión de Ambiente, ujú. y la participación de diputadas y diputados de Entre Ríos, de Buenos Aires, porque nos parecía que era un tema que teníamos que abordar desde el diálogo político para tomar conciencia de lo que significa el plan Piecas, ¿no? Aquel plan que se creó en el año 2008, cabe decir que cuando el humo llegó al obelisco, cuando el humo Ujú. llegó al obelisco, como todavía vivimos lamentablemente en un país que sigue siendo tan centralista en sus decisiones, en la distribución de sus recursos y demás, cuando en ese año el humo de las profundas quemas que había en ese momento nos habían tapado a rosarinos, a santafesinos, bueno, llegó a Buenos Aires y ahí se decidió, dijeron, bueno, ¿qué pasa ahí del otro lado? Hay un humedal, ¿quién está prendiendo fuego? A ver, vamos a juntarnos, y bueno, se dieron cuenta de que había un humedal, una extensa cantidad de territorio con un montón de complejidades y de variedades que había que Ujú. atender, y bueno, a partir de ahí se crea este plan Piecas, que es un plan interjurisdiccional, ¿no? O sea, las Claro. 3 provincias más el gobierno nacional. Este plan, después de varios años, en el 2014 más o menos, tuvo la concreción de haber fijado objetivos y acuerdos políticos después de muchísimo trabajo, muchísimas especialistas y especialistas de ambos, expertos en temas ambientales, funcionarios políticos, se pusieron de acuerdo para generar un plan de trabajo, un plan de conservación, de aprovechamiento sostenible de todo lo que hace al delta del Paraná, para ponerlo en funcionamiento. Y esto Ujú. requería acuerdos políticos que en ese momento estuvieron y que hoy están en vigencia. Pero lamentablemente ni nuestra provincia, ni la provincia de Entre Ríos, ni la de Buenos Aires, ni el gobierno nacional toman cartas en el asunto. Es decir, el PIECA se volvió a juntar apenas comenzaron los incendios, cuando estuvimos en pandemia, pero por ejemplo no se juntaron, no se reunió ese comité experto, especialista. Ujú. En todo el gobierno de Macri se retomó, ya te digo, por las quemas. Entonces lo que pedimos es que se cumpla con lo que el Claro. PIECA Ujú. ha proyectado, con los objetivos que ha fijado, porque ahí está todo. Y ahí, digamos, las quemas son parte de un funcionamiento de determinadas prácticas que, si bien son ancestrales en cuanto al tratamiento, digamos, de la pastura, que hace a la cuestión productiva, pero no de esta forma. O sea, de la forma que se está haciendo ahora no es de la forma que se hacía, digamos, hace muchas décadas atrás, y lo importante del encuentro fue que poder hablar con legisladores, legisladoras de Buenos Aires y de Entre Ríos que den su mirada de lo que viven, Ujú. porque como nos decía una diputada de Entre Ríos, yo Sí, vivo en el humedal, claro. Eh, y lo que vivimos acá, y hemos corrido atrás del fuego y hemos hecho todo para evitarlo, y sabemos cómo realizan las prácticas quienes conocen. Y hay otro dato también. Nosotros como santafesinas y santafesinos solo tenemos el 8% de la extensión de las tierras que vemos desde acá enfrente, ujú. pero somos el 90% de quienes ocasionamos esos incendios y esos desastres que se dan en los humedales, con las quemas, con los campos que se están explotando
de mala forma con la actividad ganadera, las fiestas electrónicas, bueno, todo lo que ocurre tiene mucha responsabilidad con nosotros también. Vaya dato. Mónica, Guillermo Bota, mi compañero, quiere trasladarte una pregunta. ¿Qué tal? Mi pregunta es la siguiente, porque uno siempre está atento a estas reuniones, a lo que puedan decir legisladores y ustedes, que está buenísimo. Mi pregunta es, ¿cómo se pasa de la reunión a que haya una consecuencia específica para las personas que realizan quemas, para quienes tienen emisiones contaminantes de gases en sus empresas? Porque por ahí uno ve multa tal, multa esto, pero vemos que las quemas no merman, las emisiones de gases tampoco se reducen. O sea, uno piensa que o no llegan a aplicarse estas multas o quizás son insuficientes. ¿Cómo podemos saber o cómo se puede hacer para que sean un poco más inflexibles o más duras las consecuencias ante estas cosas que son malas para el medio ambiente? Bueno, excelente tu pregunta. En parte la reunión que nosotros mantuvimos para que el plan Pieka se active y para que, ya te digo, los 3 gobernadores de las provincias más el gobierno nacional tomen cartas en el asunto, tiene que ver con que las multas o las sanciones son parte de tener un proyecto, un plan de trabajo ahí, porque es difícil. Cuando yo me mantuve reuniones con los 2 jueces federales de Entre Ríos, el de Victoria y el juez recientemente puesto en funciones, el de Paraná y el recién puesto en funciones en Victoria. Pueden investigar algunas cosas, hay investigaciones empresarios donde se le han retirado las máquinas, donde siguen investigando las causas, donde se le van a aplicar medidas de restitución de los daños que hicieron con la construcción de terraplenes, pero acá hay otras modificaciones por hacer donde también el Congreso Nacional tiene responsabilidades. Por eso convocamos a legisladores nacionales a la reunión, que es modificar el Código Penal argentino para establecer, digamos, otra pauta y otra normativa de pena a los delitos ambientales. Y por el otro lado, esto que vos decís, bueno, ¿y cómo pasamos a la acción? Es lo que nosotros estamos pidiendo, que los gobernadores de las 3 provincias pasen a la acción. La única forma de multar, de ser más severos, de como vos bien lo decías, y que es lo que todos pretendemos, porque aquí no solamente, o sea, está en juego todo, y está en juego nuestra salud, está en juego el planeta, está en juego las futuras generaciones, está en juego toda la casa común, lo que nos rodea. Y no puede ser que cualquier actividad esté por encima de la salud, que ya tenemos muestras de que la estamos pasando mal. Las enfermedades crónicas respiratorias, que en estos últimos años con las quemas, sumado a la pandemia, se han perpetuado. Hay distintas razones en la salud, bueno, ni hablar de lo que ocurre con los agrotóxicos. O sea, estamos realmente viviendo una calidad de vida pésima a costa de la producción desmedida y de la falta de control de los gobiernos. A ese punto, desde nuestra parte, desde el Poder Legislativo, el control, el poner el tema sobre la mesa y en exigir a los funcionarios que cumplan con los roles que tienen que cumplir. Por eso decimos, cumplan con el plan Piecas, que es una forma de cumplir con la ley. Sí, yo justamente quería hacer hincapié en eso, ¿no? Muchas veces vemos que fallan los controles. Por eso escuchaba hablar sobre, bueno, las multas y los controles, y ahí también caemos en la mala costumbre de los argentinos de sospechar sobre las coimas, porque uno puede ser, ¿cómo esta empresa no la sancionan? ¿Cómo sigue funcionando cuando uno ve los gases que emite, cómo vuelca a veces sin tratamiento o tal vez sí líquidos a los cursos de agua? Eso los gobiernos lo saben, quienes están en las áreas de ambiente saben perfectamente cuáles son, aparte, y hablemos más allá de los cambios de gobierno, ¿no? Hay personas especializadas en áreas que están en áreas ambientales, donde pueden hacer estos peritajes, estas inspecciones. O sea, aquí se sabe todo. Y además otra cuestión, si nosotros vemos cuáles son los presupuestos que se van a invertir en las áreas ambientales, sin ir más lejos, en la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe, el presupuesto que se pensó para este año, aunque nos digan que es transversal y demás, no lo encontramos nunca cuando lo analizamos y lo votamos. Un presupuesto que no tiene ningún tipo de incidencia de todo lo que hay que hacer.
Preguntamos si se le pidió recursos a Nación o qué recursos va a poner Nación en el presupuesto nacional, tampoco. O sea, esto requiere inversión, punto. Inversión y decisión política. En la era de la tecnología, no tener un monitoreo satelital, si hoy con el Google Maps podemos ver, yo lo he visto, he hecho denuncias en Rosario sobre la contaminación del arroyo Saladillo, lo he ido a ver, lo miro y me doy cuenta que se está contaminando por los líquidos que vuelcan algunas industrias que están o que tienen su desembocadura en el arroyo, y no me hace falta ser una experta química para darme cuenta que se está contaminando, y todo lo vemos y todo se huele, se siente, o sea, ¿cómo? Y cuando lo miras en el Google Maps te das cuenta, digamos, el cambio de color. Absolutamente. Entonces hay una decisión política que se tiene que tomar. El año pasado yo organicé una jornada en la Cámara de Diputados con sectores de intendentes, presidentes comunales, universidades, especialistas, organizaciones. Debatimos la ley actual de ambiente. En parte del debate de la ley actual de ambiente es que los municipios y comunas tengan las autonomías para poder generar el poder de policía correspondiente, para poder sancionar a las empresas, para poder tener el control pleno, porque la autorización, hoy vos presentás un estudio de impacto ambiental de acuerdo a lo que la ley de ambiente plantea, y la verdad es que en algunos casos es bastante endeble ese estudio de impacto ambiental. Y el municipio tiene que, digamos, autorizar la erradicación, la autorización de esa empresa, de acuerdo a esos estudios que a veces ni siquiera están corroborados. El 1% nomás de las empresas, de las industrias tienen hoy en Santa Fe los estudios completos y corroborados por el Ejecutivo Provincial. Entonces, es una decisión política, no hay otra. Es una decisión política y es ya. Entonces, cuando hablamos, y es social, y cada vez tiene que ser más consciente, tiene que ser consciente en todos los aspectos, porque seguimos, y esto no da para más. La pandemia nos dejó muy claro, digamos, qué es lo que pasa con todo lo que estamos viviendo a nivel universal, con la crisis climática, con una serie de factores. Bueno, seguimos enfermándonos. Sabemos que todas estas semanas hemos estado, la mayoría, el que no estuvo resfriado estuvo con gripe, el que no estuvo con gripe estuvo con alguna descompostura. Bueno, esto pasa porque estamos viviendo de un modo que no es el adecuado y que estamos respirando el inadecuado. En ese sentido también, como decían ustedes, presenté un proyecto para poder regular, digamos, las emisiones fijas de gases, que tampoco tenemos regulación sobre eso. Nos basamos en un decreto de la provincia de Buenos Aires del año 2006. Santa Fe no tiene una regulación propia en lo que es la emisión de gases, de emisiones de fuentes fijas. Y esto abarca muchas cosas, ¿no? Desde industria, agricultura, rellenos sanitarios, en fin. Son muchas de las cosas que vemos cuando vamos caminando o cuando vamos por alguna ruta. ¿No? El humo de las industrias, eso tan icónico que todas y todos vimos en los manuales cuando estudiábamos en la escuela, que a lo que no nos oponemos, por supuesto, ¿no? A la producción, a la industria, pero por favor, hagámoslo con sentido, hagámoslo con conciencia y que se hagan cargo los gobernantes. Nosotros podemos presentar todas las leyes que querramos, incluso hasta iniciarle juicios políticos a los que no cumplan con sus funciones, pero hasta ahí llega lo nuestro. Hablamos con las empresas y a veces no hay mala voluntad de algunas empresas de adecuarse, hay gente que no sabe lo que tiene que saber para estar en los lugares adecuados, que requieran control, que requieran expertise, que se proyecten cosas, y no podemos además pensarnos solos. Este es el otro punto, por eso el PIECA habla de una integralidad. Y este proyecto ya está debatido, ingresa a la legislatura, ¿en qué estado está? El proyecto ya está ingresado, ahora está, por supuesto, ya lo presentamos, va a estar ingresado en la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, así que prontito lo empezaremos a tratar y después, bueno, por supuesto, ver que el Senado también de la provincia lo sancione. Bien. Bueno, Mónica, esperemos que así sea, y estaremos en contacto para cualquier novedad y, bueno, ver cuál es la continuidad de esto, pero, bueno, acompañamos e insistimos sobre las necesidades de estas políticas y de manera urgente, ¿no? Sí, yo les agradezco muchísimo porque también que ustedes difundan ayuda a que
sus oyentes escuchen y también todos vayamos tomando un poquito más de conciencia cada día con lo que estamos viviendo. Sí, no, además en estos últimos días realmente nos llama mucho la atención porque son jornadas en las que ya sabemos, se generan y desde temprano se está advirtiendo sobre la presencia de bancos de niebla y neblina en distintos puntos de la provincia y esta situación muchas veces es aprovechada para incendiar, para prender fuego en los mini basurales, para sacarse de encima basura. Exacto. Y complica más la situación y ya sabemos que esto genera una alta posibilidad de siniestro. Entonces siempre ponemos... Siniestro y contaminación. Contaminación, claro, pero decimos, ¿quién lo controla? ¿Quién sanciona? Si a veces son algunos municipios y comunas los que tienen esta práctica porque ya no saben más qué hacer con la basura, ¿no? Y entonces entramos en una rueda ahí que a la que llegamos... Sí, que no es de nadie. Exacto. Esto no es mío, lo corro para enfrente, entonces ahora te toca a vos. Que en realidad es de todos. Y siempre aparece algo como que es por superior a... Desde la dependencia política de una municipalidad que no le dice al gobierno provincial lo que le tiene que decir, porque si no el gobierno provincial no le manda el dinero que necesita, o no, porque es del mismo signo político. Pero bueno, por eso es muy importante también la participación social, que es lo que nosotros pedimos fundamentalmente. En Santa Fe no tenemos nada que garantice la participación de la sociedad civil en las decisiones que se toman de forma, digamos, que tienen que ver con el ambiente. Pero por el otro lado, la Argentina firma el convenio de Escazú, donde ahí nos comprometemos a hacer públicos nuestras decisiones administrativas, donde tenemos una constitución que en el artículo 41 nos plantea el derecho a vivir en un ambiente sano y saludable. Bueno, me parece que no hacen falta tantas leyes, ¿no? Simplemente decisión política. Así es. Mónica, muchísimas gracias por este tiempo. No, por favor, muchas gracias a ustedes y que tengan buen día. Buen día. Bueno, Mónica Peralta, diputada provincial, hablando de este proyecto que ya ingresó a la legislatura para controlar las emisiones que estamos realizando en la provincia de Santa Fe, pero también hablando de estas reuniones que se hacen de manera conjunta con legisladores de provincias limítrofes preocupados por la quema de los humedales. Sí, totalmente. Porque y llegamos al mismo punto. No sirve de nada, no sirve de nada que Santa Fe sea estricto y Entre Ríos no, o viceversa. Tiene que ser integral de todas las provincias. Y por ahí nos acordamos cuando pasa algo grave, como por ejemplo cuando el humo llega al obelisco. El año pasado que se quemó casi toda Corrientes. Siempre nos acordamos cuando se vuelve muy grande y todos los días vemos focos, todos los días vemos columnas de humo en la costa, en Rosario. Y uno dice, che, hay intereses detrás acá y por ahí que no haya consecuencias o que sea preferible pagar una multa porque después la rentabilidad del negocio te permita que eso sea chiquito y bueno, loco, o después vemos que meten preso al que quemó en Corrientes y era un empleado de un campo que lo mandaron a quemar. Y entonces se corta la línea de responsabilidad, se corta en la parte más floja. El ya apuntado perejil. Claro, entonces uno dice, che, dale, vayamos con los responsables. Después uno ve cuando los intereses tan poderosos se olvidan del medio ambiente y llegan al poder. En Brasil se están quemando hectáreas récord del Amazonas porque los mismos empresarios que tienen intereses ojeros son los mismos que están en el gobierno. Entonces uno dice, che, evitemos esa situación tan galopante de destrozo del medio ambiente a un nivel, como vos bien decías, de productividad y desarrollo de la industria, que es muy importante. No es fácil, pero tampoco es imposible. Así es. Bueno, ¿cómo nos pasamos? Aprovechamos que no viene Connie, que no está Connie, tan interesante y nosotros los le damos, temas. nos dejan acá y nosotros con Guille seguimos.